Ella es María Soledad Fernández Bouzo, ella es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Específicamente, también es profesora titular de la materia Teoría y Praxis de los ecofeminismos, imaginaciones socioecológicas para la pospandemia, en la teoría sociológica de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ella coordina también el área de estudios urbanos, también en el Gino Germani. Eh, ha sido directora de varios proyectos, voy a nombrar solamente uno, el UASIT, que es actual, ¿no? Las experiencias ecofeministas territoriales en las ciudades argentinas, estudio de caso en torno a los territorios hidrosociales de Buenos Aires y el Delta del Paraná, Santa Fe y Entre Ríos, a partir de abordajes audiovisuales, que también tiene sede allí en el Gino Germani. También quiero decir que ella es directora de proyectos diferentes, proyectos de extensión, voluntariados, es capacitadora, es contenidista. Nombro solamente uno de los proyectos, Educación Ambiental Integral, como parte del programa de la Universidad Cultura, Territorio y Territorio del Ministerio de Educación de la Nación, que se desarrolló durante el año 2023. Es co-coordinadora y autora del libro Argentina en Llamas, Voces Urgentes para una Ecología Política del Fuego, que se editó en el 2023 y como parte también de un proyecto de la editorial El Colectivo. Bueno, así es investigadora externa de diferentes universidades, también en Francia, también en Perú, un montón un montón de cuestiones que podríamos decir de su currículum, pero me interesa también remarcar que es co-coordinadora y editora de un dossier que salió recientemente, que se llama Ecofeminismos, Cuidados Colectivos y Reproducción Social, en KIT 16, la revista de área de estudios urbanos, también del Gino Germani. Hay varios otros números, pero lo nombro porque también al final de esta jornada vamos a estar presentando un dossier. Creo que es interesante cómo estos debates, proyectos de extensión, de investigación también se materializan en estos dossiers. Bueno, es especial, es docente, capacitadora, extensionista, como les decía, contenidista. Ha desarrollado contenidos pedagógicos didácticos que tienen que ver con módulos de ambiente y géneros. Bueno, le doy la bienvenida a Soledad, también le agradezco mucho ser parte de este espacio. Bueno, muchas gracias, Cleo, por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a quienes están sosteniendo el seminario, que por lo que escuché de las distintas exposiciones es un trabajo que vienen realizando, sosteniendo desde hace varios años y a pulmón y bueno, como muchas de las cosas que solemos hacer en las universidades y desde las áreas en las que investigamos, en las que desarrollamos distintos proyectos eh, universitarios. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y es un enorme gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, voy a poner el PowerPoint que, que preparé para hoy. em, Porque, bueno, un poco para lo que fui convocada es para pensar, ¿no? De qué manera hilar el cine con la cuestión ambiental y a su vez con las cuestiones de género.
después de pensar un tiempito en el título, di en llamar Cine, Ambiente y Género, Imaginaciones socioecológicas en un mundo de distopías, un poco también para no fingir demencia y también tener presente que estamos en un momento más que distópico, ¿no? Y valoro sobre todo este tipo de encuentros porque de algún modo, algo que venimos charlando en diferentes encuentros, diferentes instancias de trabajo, esto de la importancia de colectivizar la angustia, que la importancia de que la angustia, que es un sentir que aparece, bueno, en nuestros cuerpos muchas veces en soledad, lo importante que es para sostener nuestras vidas, colectivizarlo y hacerlo presente y poder compartir, poder eh, bueno, esto, ¿no? Como poder dialogar y poder poner en palabras lo que nos está atravesando, que además, bueno, respecto de la cuestión ambiental y de género, no sé si habrán escuchado en marzo de este mismo año que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, dijo en el foro de Davos que los feminismos y los ambientalismos éramos los grandes peligros de Occidente, ¿no? No es casual, digo, ahí yo creo que en realidad está confundido en el sentido de que, bueno, los pone en todo caso como grandes escollos para el avance de las territorialidades del capital, ¿no? Que van a contrapelo de las territorialidades para configurar la vida, y es por eso que de algún modo se configuran los feminismos y los ambientalismos como movimientos que son que son un obstáculo para desarrollar los proyectos de las élites más allá de Argentina, ¿no? De las élites estamos hablando de la ultraderecha y de esta internacional. Recién creo que Graciela hablaba de la importancia de internacionalizar las actividades y los programas de las universidades y coincido, y tiene que ver con esto de, bueno, un poco para de algún modo confrontar de manera crítica o generar pensamiento crítico frente a una internacional de la ultraderecha, ¿no? Que estamos viendo cómo avanza en este momento. Para ir más concretamente al tema, sobre todo a cómo pensar el cine y el cine de temática ambiental, que es algo que indagué mucho ya desde hace varios años, producto de varias cuestiones. Por un lado, empecé mi beca doctoral en el 2010, y en ese momento se dio justo una proliferación de festivales y muestras de cine de temática ambiental, que bueno, era muy marcado, ¿no? Para ese momento se presentaba como una novedad, como una cuestión emergente en relación a las ofertas culturales. Estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, pero muchas de estas muestras, festivales, ciclos se replicaron en distintas provincias de Argentina, y a su vez también con el aumento de las conflictividades ambientales y esta ebullición de la conflictividad ambiental, no sé si recuerdan, seguramente sí, bueno, cuando fue el conflicto por las pasteras en el río Uruguay, aproximadamente de años 2005, 2006, 2007, los cortes de los puentes, ¿no? En relación a la demanda por la no instalación de las pasteras. Bueno, también la causa Riachuelo, que hace pocos días la Corte decidió cerrar el caso y estamos en este momento distintos actores, sectores movilizados bueno, para que no se, por lo menos no se cierre tan fácil, ¿no? La causa por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que es, para quienes no son de acá, es uno de los casos de los ríos contaminados más emblemáticos que está ubicado acá en el sur del área metropolitana de Buenos Aires. Y, bueno, y hemos generado mucha investigación, incluso investigación audiovisual, en ese sentido, con un grupo de compañeras, compañeros, desde en el 2018, em, producimos un audiovisual que se llama Mujeres del Río, para visibilizar el activismo específico
llevado adelante por las mujeres en los territorios de la cuenca. Y bueno, y decía que desde distintas esferas de la vida social, no solamente desde las áreas profesionales del cine y del cine documental, bueno, el cine documental en sí tuvo un boom específico por esto de la digitalización y también, bueno, distintos logros, distintas conquistas de quienes han demandado por mayor financiamiento para el cine documental en Argentina. Bueno, hubo todo un crecimiento de documentales, sobre todo de temática ambiental en nuestro país, que, bueno, favoreció el acompañamiento al crecimiento del movimiento ambiental, ¿no? En Argentina. Bueno, esto es algo a considerar bueno, ir hilando, encontrando puentes entre cine, ambiente, género y territorio, ¿no? El cine, de algún modo, eh, por qué la pregunta sería, bueno, ¿por qué estudiar los documentales vinculados a la temática ambiental? Bueno, y acá seguimos por ejemplo, Irene Marrone y Mariana Walker cuando afirman que los documentales acompañan, e incluso forman parte de los procesos de irrupción social. Y en ese sentido, bueno, esto teniendo en cuenta que la cuestión ambiental ha sido un emergente de estas últimas décadas, bueno, el documental también acompañó ese proceso y formó parte. Y siguiendo un poco la sociología de la sociología pragmática, eh, bueno, de escuela francesa, justamente hablando de un seminario en el que también se realiza en vinculación con entidades de Francia, entendemos que los documentales son intermediarios de la interacción social y en ese sentido, bueno, esto hacen circular sentidos, constituyen sentidos, reconfiguran, actualizan y posibilitan de algún modo la interacción y el intercambio. Y a su vez generan miradas, que presentan miradas y son vehículos para producir nuevos sentidos y a su vez prácticas sociales, ¿no? Em, y ahí en la tesis de doctorado, en la que finalmente decidí abordar la emergencia del cine como fenómeno que fue acompañando a la cuestión ambiental. Yo soy socióloga formada en estudios ambientales y en el camino de trabajar en articulación con distintas organizaciones territoriales, ambientalistas, bueno, fue de forma paralela se estaba dando este fenómeno en el que aparecía el cine como un modo, ¿no? de problematización de la cuestión ambiental, pero al mismo tiempo referentes y miembros de organizaciones territoriales vinculadas con la problemática del riachuelo, el foro hídrico, las distintas asambleas barriales que problematizaban el acceso al agua potable, la cuestión de las inundaciones, la problemática de la basura, la gestión de la basura, concretamente los microbasurales en el territorio de la cuenca, la contaminación industrial, es decir, todas problemáticas ambientales urbanas. Decía que también los referentes y miembros de las organizaciones empezaron a pedirnos a quienes trabajamos desde las universidades para generar productos audiovisuales que visibilicen, ¿no? Las problemáticas barriales ambientales y bueno, en ese sentido, por eso, si bien no lo voy a mencionar, no voy a poner el eje ahí, digamos, en la experiencia propia de audiovisualización de la investigación, ¿no? de nuestro equipo, por decirlo de algún modo, sí, digo, también es un fenómeno, la posibilidad de generar eh, producciones audiovisuales y de generar contenido a través de las herramientas del lenguaje audiovisual, bueno, fue algo que atravesó incluso esto, ¿no? A la academia, a la universidad, a los distintos grupos, y eso a su vez como equipo dentro de la UBA nos permitió ver que también estaba sucediendo en otras universidades ese proceso, ¿no? Que la producción audiovisual empezaba a ser un fenómeno
también que empezaba a surgir por parte de otras experiencias investigativas de extensión y de comunicación pública del conocimiento científico en otras instituciones. Bueno, a partir de, de empezar a meterme de lleno en la cuestión del cine y el audiovisual, bueno, empecé a conocer distintos autores que problematizan o que ponen de relieve las funciones retóricas y en qué consisten las estéticas del discurso documental. Ahí di con Michel Renov, ¿no? A partir en esto de pensar el discurso, la retórica documental en como algo híbrido que se posiciona en las fronteras entre la ciencia y y el arte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las funciones retóricas y la estética de los documentales transitan esto entre la ciencia, la estética, la verdad, la belleza, eh, y, y- y bueno, ahí empecé a conocer también esto de cómo pensar la función retórica en el sentido de cuáles serían los impulsos que están detrás de las producciones documentales, y empecé a indagar en esto de, bueno, cómo a través de los documentales ambientales se empezó a generar documentación de memoria histórica respecto a los movimientos ambientalistas, en cómo también muchas de las piezas, de las obras que empezábamos a ver, también sugerían la persuasión, ¿no? La persuasión a movilizarse, a sensibilizarse por las problemáticas ambientales, a interrogarse, ¿no? Y bueno, me pareció que era una mirada atinada como para llevar adelante un análisis, una interpretación bueno, de algunos documentales que fueron retomados o que fueron enmarcados en esto de los festivales y las muestras de cine que les comentaba que a partir del 2010 por lo menos empezaron a aparecer fuertemente acá en Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido, los niveles de análisis que me interesaron involucrar bueno, en lo que fue la tesis de doctorado, pero eso es algo que trato de seguir como parte de las investigaciones que hacemos dentro del equipo. Bueno, esto, no solo hacer análisis de las narrativas, las retóricas, las poéticas de los documentales y de las piezas de cine y audiovisual vinculadas con temáticas ambientales, sino también ver cómo circulan, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía recién, la importancia de ver cómo circulan y se enmarcan dentro eh, de ofertas culturales como pueden llegar a ser los festivales y ciclos de cine. Y entonces, otra de las preguntas que aparecen es ¿por qué estudiar los documentales en el marco de festivales y ciclos de cine? Bueno, por esto de que en alguna medida ahí se construyen miradas sobre la cuestión ambiental, miradas diferenciadas, porque algo que para cuando arranqué la beca doctoral justamente en el año 2010, ese mismo año, lo que sucedía era que muchas veces aparecía una visión unívoca, ¿no? Parecía ser que lo que se entendía por cuestión ambiental era algo homogéneo, unívoco, y que no presentaba ningún tipo de diferenciación, ni ningún tipo de posicionamiento político distintivo, ¿no? Entonces, un poco lo que empezamos a identificar en los ciclos y festivales de cine que empezaron a proliferar era que efectivamente habilitaban miradas distintivas y que a su vez estaban nutridas de los debates que se daban en los espacios de las muestras de cine y muestras y ciclos de cine. Entonces, y algo emergente, que eso me apareció como una cuestión emergente dentro de la indagación que se dio con la excusa de la tesis, es que a su vez esas miradas de problematización de la cuestión ambiental de estos festivales y ciclos de cine, que ahora voy a contar a grandes rasgos cuáles fueron concretamente, es que dejaron al descubierto cómo
sus organizadores entienden cada problemática ambiental desde distintas visiones que a su vez dicen mucho sobre la cuestión de género. Es decir, cada uno de los documentales que cada uno de estos muestras festivales empezaron a trascender o a ser como difundidos en mayor medida y que dieron lugar a proyecciones de cine debate y demás, a su vez dejaban traslucir miradas sobre las problemáticas de género, ¿no? De cómo pensar la cuestión de género en relación a la temática ambiental. Y en ese sentido es que lo que propongo es pensar estas experiencias desde una categoría que se utiliza en sociología, que es la categoría de imaginación sociológica, pero acá incluyendo la cuestión ecológica, por eso propongo la categoría de imaginación socioecológica, por esto de pensar a estos festivales y muestras y ciclos de cine como experiencias de imaginación socioecológica, en tanto se presentan como experimentos sociales, ¿no? Ensayos sociales que tienen la capacidad de conectar trayectorias biográficas, muchas veces no solamente de quienes presentan los documentales, los producen, los realizan, los difunden, sino también de sus protagonistas, ¿no? Las trayectorias biográficas de quienes suelen ser registrados como protagonistas en las audiovisuales, en las piezas de cine. Entonces decía, experimentaciones capaces de conectar trayectorias biográficas con fenómenos sociales y políticos, que es un poco lo que se sostiene desde la categoría de imaginación sociológica de Wright Mills, ¿no? De mediados del siglo pasado, pero acá le agregamos también la capacidad de conectar a su vez con los procesos ecológicos, ¿no? que nos atraviesan. Entonces, pensaba en esto, que eventos como muestras, festivales y cines, en este caso de temática ambiental, se pueden pensar como experiencias de imaginación socioecológica donde se hace este esfuerzo de conectar biografías, procesos sociales y procesos ecológicos, ¿no? Y que a su vez son experimentaciones, como decía recién, que son diversas de acuerdo a las distintas muestras, a los distintos ciclos, a las películas que deciden proyectar, a las distintas mesas de debate que muchas de estas muestras y festivales deciden organizar, ¿no? De acuerdo a distintos ejes temáticos o problemáticos, entonces ahí me parece bueno, que puede, acá la categoría de imaginación sociológica, socioecológica la pienso como una categoría activa, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada eh, experiencia de muestra cine, de muestra ciclo y festival, bueno, se presenta como una experiencia singular, ¿no? Y distintiva. Entonces, uno de los ciclos que apareció en el año 2010 fue el ciclo de cine ambiental del Banco Mundial, que, bueno, como sabrán, es un organismo multilateral que tiene bastante influencia en nuestra región por distintos motivos, pero sobre todo, bueno, por esto de que es quien financia a través de sus créditos distintas políticas de nuestro país y nos pone en nuestro país y en América Latina, ¿no? Pone condición, o el sur global, podríamos pensar en términos más amplios, tiene incidencia en la definición de las políticas nacionales y bueno, el Banco Mundial decía en su sede en Argentina, organizó el evento desde su área de comunicación y contó con 5 ediciones, que fueron ediciones anuales, consecutivas, que tuvieron lugar de forma alternada en 3 centros culturales ubicados en la ciudad de Buenos Aires: el Centro Cultural Recoleta, el CONEX y el Centro Cultural Ricardo Rojas. Bueno, ahí hay una de las fotos en las que eh, estaba la directora del área de comunicación del Banco Mundial presentando el ciclo ahí en el CONEX. Y en una de esas oportunidades, fíjense, bueno, el eslogan, yo puse una foto veo que tiene muy mala resolución del ciclo de cine ambiental, pero el copetito dice: historia sobre el impacto de nuestro estilo de vida en la naturaleza. Ese era un poco el eslogan
del ciclo, que ya dejó de hacerse, duró 5 años, hasta 2015, 2016, no recuerdo bien. Pero lo cierto es que analizando las distintas propuestas de las mesas de cine debate y de las películas que han decidido proyectarse en este ciclo, se puede ver claramente cómo la mirada sobre la cuestión ambiental es una mirada globalista en la que todos somos culpables por el impacto que generamos en la llamada naturaleza, ¿no? Esta división muy clara entre sociedad-naturaleza, hombre-naturaleza, una mirada a su vez que una de las películas que promovieron con bastantes bombos y platillos fue la película Mother, una película de Estados Unidos de 2011, un documental que registra, eh, que tiene una mirada muy neomalthusiana de la cuestión ambiental en el sentido que culpabiliza el crecimiento de de la población a nivel mundial bueno, de la crisis ambiental planetaria, ¿no? La culpa de los problemas ambientales, que es global y es a nivel planetario, la tiene el crecimiento desmedido de la población, ¿no? ¿Y cuáles son los países que tienen ese crecimiento desmedido de la población? Bueno, los países del llamado tercer mundo, y a través de la película Mother reconstruye también la acción que llevan adelante una ONG liderada por mujeres de Estados Unidos, una ONG católica bueno, que va y ayuda, asiste a mujeres de la India, a mujeres de Brasil, para que, bueno, de algún modo controlen su natalidad, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, acá la mirada de género, por supuesto, no es una mirada de género feminista tal como la conocemos a partir, sobre todo, del movimiento, de los últimos movimientos feministas, eh, sin ir más lejos en Ni Una Menos. Es muy diferente cómo se plantea la cuestión de género en la narrativa, en la poética de este documental. eh, Todo lo contrario, pareciera ser que predomina una especie de, bueno, de feminismo blanco, etnocéntrico, desde el norte global, ¿no? Desde los Estados Unidos, por esto, y en esto de tener que educar a las mujeres de los países del tercer mundo. Entonces ahí hay una mirada de algún modo colonial, ¿no? Neomalthusiana, neocolonial, en la que se sugiere que con el control reproductivo sobre los cuerpos de las mujeres de países subdesarrollados, entendidos así en esos términos, se solucionaría buena parte de la crisis ambiental mundial. Ese es el mensaje de esta película, que fue promovida y que fue debatida en uno de las mesas que promovió el Banco Mundial, y que bueno, hubo bastante revuelo. De hecho, bueno, a mí en su momento, cuando estuve presenciando, me generó bastante indignación. Bueno, digo, generó revuelo, ¿no? Entonces, en ese sentido decía que también produce sentidos y produce miradas, posicionamientos políticos diversos. Otro de los festivales de cine que se siguen desarrollando desde el año 2010, que surgieron también en el 2010, fue el Greenfield Fest, que no sé si recuerdan que una de las ediciones durante el gobierno de Macri salió vestido de planta quien era en ese entonces el ministro de Ambiente, que hubo bastante revuelo por esto que el ministro de Ambiente estaba vestido de planta en el marco del Greenfield Fest. Bueno, el Greenfield Fest es un festival competitivo, esto quiere decir que las películas que allí se presentan compiten entre sí por distintos galardones, etcétera, y que es motorizado por Grintara, que es una empresa productora de contenidos culturales bueno, que viene desarrollando el evento en una sala comercial. No es de entrada libre y gratuita como en el caso del ciclo de cine ambiental del Banco Mundial. Y eh,
En este caso, bueno, esta productora bueno, sigue desarrollando su actividad, este evento, el Greenfield Fest, de manera consecutiva, salvo en el periodo cercano a la pandemia, 2021-2022, en el que esta productora se dedicó a generar contenido para el canal Encuentro en un ciclo televisivo de cine ambiental llamado La Tierra Habla, que fue conducido por Boy Olmi, un actor. Y fíjense bueno, que la apuesta del Greenfield Fest está más orientada a esto bueno, muy basada en el Star System, con digamos, donde van personalidades o promueven el festival personalidades muy conocidas, al menos en nuestro país, pero algunos de manera internacional también. Digo, Natalia, en este caso la foto de Natalia Oreiro, eh, Ricardo Darín, forman parte de nuestro Star System nacional, si se quiere. Eh, y, mm, y una de las películas que se promovió muchísimo, creo que fue concretamente en la primera edición del Greenfield Fest, fue la película Home, el documental Home, un documental de Francia del año 2009, que bueno, es muy impresionante porque todos los registros de Home son en plano cenital, no serían drones, sino bueno, con cámaras aéreas, ¿no? De distintos puntos del planeta, en la que, bueno, también se reproduce un poco este mensaje acerca de que todos somos culpables por el daño que le venimos haciendo al planeta, y hablándole a un espectador individuo, personalizado, ¿no? Bueno, vos también sos culpable, ¿no? Hay ahí como un mensaje subterráneo acerca de cómo se apela al espectador, incluso como un consumidor individual, ¿no? Bueno, que aún siendo culpable por los daños que se causa al planeta, puede revertir si modifica sus hábitos. Y si esos hábitos además se construyen en torno a la configuración de un mercado verde, y colaborando con fundaciones ecológicas globalistas, bueno, ahí podemos llegar a salvarnos, ¿no? Del daño que se produce al planeta. De manera que la mirada sobre el ambiente en este caso es una mirada bien llamada greenwashing, ¿no? Que es como bueno, ¿no? Esta referencia a un lavado verde propio de un ambientalismo del capitalismo verde, ¿no? Que apuesta a seguir produciendo mercados de consumo sustentables, ¿no? Bien orientados a ese horizonte. Y bueno, acá también entonces vemos una mirada distintiva. Por último, no sé cuánto tiempo me queda, Cleo, es más o menos No, como para estás tener muy una bien, idea. estás ¿Estoy bien. bien? Sí, sí, estás bien. Bárbaro. Bueno, voy por el último festival, no se preocupen. Por último, el Finca, que como decía, también, o sea, fue muy impresionante esta coincidencia, ¿no? Que nació en el 2010 también como un desprendimiento del clásico Festival de Cine de Derechos Humanos, impulsado por la ONG Instituto Multimedia de Derechos Humanos, ¿no? Que es una ONG, bueno, que impulsa, organiza festivales de cine, con un enfoque bien social, ¿no? Así dicho por los organizadores mismos, ¿no? Asumen que lo que pretenden introducir con estos festivales, tanto el de derechos humanos como el de cine ambiental, es un enfoque social del cine, ¿no? Y ahí se reúnen, confluyen, invitan los organizadores del Finca a redes de movilización socioambientalistas, pero también a distintos actores que se involucran en problemáticas ambientales concretas, bueno, con el fin en el Finca sí hay una intención de generar mesas de cine debate en mayor medida que en el resto de los festivales, con distintos ejes temáticos que ya vamos a ver bueno, tienen también un carácter distintivo. Por ejemplo, bueno, ha surgido en el marco de la pandemia el- la- una actividad especial de debate sobre cine y ecofeminismo, también
en el año 2016, cuando fue en plena lucha de Malvinas Argentinas, una localidad de Córdoba, la provincia de Córdoba, contra la instalación de una planta de Monsanto. El Festival de Cine Ambiental del Finca convocaron a Vandana Shiva, que es una histórica referenta del ecofeminismo, que en los años 70, 80 peleó en el Himalaya contra los desmontes de las áreas rurales del Himalaya. Y no sé si conocen esa imagen del movimiento. Ella perteneció al movimiento Chipko, no sé si conocen la imagen, lástima que no puse acá una imagen del movimiento Chipko, pero es una imagen eh, bueno, muy conocida en el mundo por esto de grupos de mujeres que abrazan a los árboles para protegerlos de la tala. Eso fue el movimiento Chipko allá en la India en los años 70, 80. Vandana Shiva sigue estando activa como activista ecofeminista y sobre todo contra las industrias este, que concentran la industria alimenticia y bueno, su trabajo tiene más que ver con la soberanía alimentaria y con la soberanía vinculada con las semillas. También se convocó a Marie Monique Robin, del eh, periodista, documentalista, quien cineasta, quien quien produjo el documental El Mundo según Monsanto. A su vez, en el marco de ese mismo festival, se armó una actividad en la que participaron Bandana Shiva con Norita Cortiñas como referenta de las Madres de Plaza de Mayo, involucrada en los movimientos, con los movimientos ambientalistas, bueno, en fin. Eh, Distintas actividades que marcan distintas experiencias de mujeres defendiendo la salud y los territorios, ¿no? En muchos casos para la supervivencia. Eh, y mm, en esta se puede ver claramente que en este tipo de actividades, en este tipo de películas como El Mundo según Monsanto, por ejemplo, entre otras, hay una visión distintiva, ¿no? Del Finca en relación a que introduce un enfoque de justicia ambiental y de género vinculada con el ecofeminismo y los territorios, bueno, que se distingue, por supuesto, de las otras dos miradas de los festivales y ciclos de cine. Eh, y que digo, para sintetizar, a grosso modo, ecofeminismo se hace referencia a un parte de la literatura feminista que surgió en los años 70, 80, pero que no tuvo mucha repercusión. Recién ahora se está volviendo a revisar la literatura ecofeminista porque es bastante marginal dentro de la literatura feminista. Es una corriente que identifica, François Dobon acuñó la noción de ecofeminismo en Francia en el año 74, haciendo referencia a que ya en ese entonces había coemergencia entre movimientos ambientalistas y movimientos feministas y que eh, existe una matriz ideológica común, que es el patriarcado, ¿no? Que es por el cual se violentan los cuerpos feminizados y se destruye también los bienes comunes de la naturaleza. Existen conexiones ideológicas entre esos dos fenómenos que se dan de forma cuyos movimientos en reacción, ¿no? Contra esas violencias también coemergen en los años 70 y en la actualidad. Podemos pensar que en Argentina también existen, hace poco hicimos un trabajo con mis compañeras de análisis de cómo el movimiento feminista en Argentina en sus distintos documentos de los últimos años ha ido incorporando reivindicaciones ambientalistas. Entonces, en ese sentido, podemos quizás hacer bueno, podemos pensar con la categoría de ecofeminismos y ecofeminismos territoriales para pensar concretamente experiencias de praxis en las que muchas veces son las mujeres las que aparecen como protagonistas de las problemáticas ambientales. Bueno, son quienes ahí
motorizan la necesidad de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, y de ahí que desde los feminismos comunitarios, desde los ecofeminismos latinoamericanos, se promueva la categoría de cuerpo-territorio, cuerpo-agua-territorio. Hay mucha producción en este momento vinculada con esta problemática. Y en ese sentido, bueno, la categoría de ecofeminismo, si bien es polisémica y tiene distintas, incluso existen distintas corrientes, ¿no? De las teorías ecofeministas, sin duda es una categoría que apela a la dialéctica entre praxis, pensamiento, cuerpos, territorios, teorías, saberes situados, deseos, necesidades. Hay ahí una confluencia bueno, que a lo que quería ir es a que el Finca recoge esta mirada ecofeminista sobre la problemática ambiental, y por eso decimos que es una experiencia de imaginación socioecológica más bien en clave de justicia social y de derechos humanos, ¿no? Y para ir terminando, algunas reflexiones finales. Podemos decir a grandes rasgos, ¿no? Que los festivales de cine se articulan, uy, me adelanté, se articulan como dispositivos que potencian las experiencias de todos los que intervienen, y que además aparecen como momentos de reflexión sobre las acciones o de acción reflexiva, podríamos decir, que participa de la configuración de las subjetividades y de los sentidos que se construyen en torno a una determinada temática, que en este caso, por supuesto, me interesa referirme concretamente a la cuestión ambiental y a la cuestión de género pensada en conjunto, ¿no? Si para el Banco Mundial y para Green Tara, es decir, para el ciclo de cine del Banco Mundial y para el Greenfield Fest que promueve Green Tara, las responsabilidades se distribuyen de manera diferenciada al conjunto de los seres humanos que habitamos el planeta en relación a la problemática ambiental, a la crisis ambiental mundial. Bueno, la propuesta que emana de estos eventos, de muestras y ciclos que ellos promueven es que, bueno, todos merecemos ser aleccionados por eso y todos tenemos equivalente responsabilidad, ¿no? Esto es más claro con el dispositivo de Grintara a través de Home, de la película que les decía que fue una de las películas mayormente promovidas por el Green Film Fest, cuando se sugiere que la culpa le corresponde a la especie humana, ¿no? La película interpela a la especie humana y al espectador como consumidor individual, sin distinción, desde el momento en el que comenzamos a habitar el mundo, bueno, tenemos una responsabilidad equivalente con el resto de los seres humanos. En cambio, el Finca, con la promoción de películas, esto es una diferencia también importante que me olvidé señalar, el Finca es el único que dentro de estos ciclos promueve películas nacionales y latinoamericanas en mayor medida, a diferencia de de los otros dos festivales y ciclos. Em, y a su vez, lo distintivo es que son películas en las que se registran causas ambientales locales, ¿no? Situadas, concretas, no tan registradas como, por ejemplo, el caso de Home, ¿no? Que es una problemática, se van registrando distintas problemáticas a lo largo y a lo ancho del planeta, desde un punto de vista cenital, alejado, global, ¿no? Con una mirada bien global a nivel planetaria, o como el caso de Mother, que Mother registra, tiene como les decía, esta mirada acerca de que también bien global, acerca de que la culpa de la problemática ambiental es de que existe el crecimiento poblacional de los países subdesarrollados. En cambio, en el Finca, esto, bueno, no- por supuesto que no forma parte de la mirada del Finca, sino que aparecen muy presentes en los documentales que ahí se proyectan, las luchas socioambientales, y con una voluntad, los mismos organizadores, quiero aclarar que además entrevisté a los organizadores, por eso digo, no es que quiero hacer algo muy lineal, no es que fue mi pretensión extraer que desde los sentidos que circularon en los festivales y ciclos,
eso sí o sí representaba las ideas de los organizadores, sino que eso pude corroborarlo de alguna manera entrevistando a los organizadores y viendo que en alguna medida coincidían sus visiones con las visiones de los documentales que seleccionaban y a su vez de las mesas de cine debate y de las invitaciones que hacían. Bueno, eso fue parte del trabajo, entrevistar a cada uno de los organizadores de estos ciclos y festivales, y que decía que en el Finca sus organizadores eh, lo que pretenden es trabajar la temática ambiental como un modo de actualizar en el presente las memorias sobre los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, como les decía hace un ratito, también el enfoque de género promovido, sobre todo en las últimas ediciones, está muy alineado con la perspectiva de género de los ecofeminismos territoriales. Em, y bueno, o ejemplos de esas entrevistas o también de los documentos del evento es que, por ejemplo, se dice en el festival que, o se destaca, mejor dicho, que la memoria también nos interpela en el presente, el Finca es un espacio de encuentro y de memoria para la problemática ambiental desde un enfoque social, ¿no? Están presentes ese tipo de expresiones y de posicionamientos, con lo cual, bueno, lo hace efectivamente distintivo. ¿Cuál es la conclusión respecto de la imaginación socioecológica que promueve el Finca? Bueno, que es un experimento social, una experimentación social que es capaz de crear horizontes democráticos de justicia social y ecológica, ¿no? Provenientes de la vida cotidiana, de las ciencias, de las artes, de la política, pero también de los territorios. Hay algo distintivo del Finca por el cual, bueno, la problemática ambiental desde los territorios aparece muy fuertemente, ¿no? Y en clave de justicia, que en el caso de las otras muestras y festivales de cine no aparece. Y bueno, para cerrar, quería traer una frase de Lucrecia Martel, que la dijo el año pasado, en 2023, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que dijo: el cine es para conversar después, para generar un sonido a posteriori que no se registra, es lo que se habla, eso es la cultura, las cosas que hacemos que generan conversaciones y nos vinculan y generan memoria. Muchas gracias.